En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Y este video forma parte de una serie de videos que los docentes estamos haciendo para apoyar el trabajo académico. En esta ocasión, en este video, pretendo tratar el tema la elaboración de ensayos. En otro video, llamado Guía Técnica para la Elaboración de Ensayos, pretendí ser un poquito más concreto y específico en términos que pudiera ser útil tanto para alumnos como para maestros, de una manera más concreta la elaboración. En este me centraré un poco más o desarrollaré un poco más la idea de qué es un ensayo, por qué es, de qué trata e incluso cómo desarrollar, cómo promover el desarrollo de las competencias necesarias para la elaboración de los ensayos, un poco más amplio con la intención de que sirva más bien a los docentes. Así pues, empezamos con la elaboración de ensayos. El ensayo es una de las formas más frecuentes de evaluación en toda la educación superior, en particular en las instituciones formadoras de docentes. Pero seguido los profesores nos quejamos por la mala redacción, por la sintaxis, por la ortografía, porque los alumnos no diferencian entre premisa y argumentación, por la dificultad para concluir y cerrar el escrito, por la falta de citas o de créditos. Pero tenemos que desarrollar esa habilidad de redacción porque la formación docente exige esa capacidad de crear textos comunicativos fundamentados convenientemente en alguna teoría o en alguna corriente, en nuestro caso pedagógica. Hay un conflicto entre forma y fondo. Muchas veces los docentes valoramos más la forma que la pertinencia del contenido y eso es incorrecto. Les exigimos a las alumnas o a los alumnos, sin sugerirles una metodología clara, modelos o técnicas o aspectos básicos de los escritos, y en vez de valorarlos o hacer correcciones o anotaciones, normalmente hacemos señalamientos o recomendaciones vagas, recurrimos a un sí me gustó o no me gustó, o está bien o no está bien. Creo que es importante que retomemos incluso el origen del término y del género ensayo, ensayístico, como para saber más y mejor acerca de su elaboración, sus características y cómo llegar a promover la elaboración de ensayos más y mejor bien hechos. En cuanto al origen y la historia, el ensayo se encuentra en el género epidíptico de la antigua oratoria clásica grecorromana con Menandro el rétor, que la aludía como charla. Ya en el Renacimiento se le consideró como un género más abierto que el medieval tratado, llamado Tratactus. ¿Por qué? Porque no posee, como el texto informativo, una estructura definida ni sistematizada o compartimentada en apartado o lecciones. En 1572, el francés Michel de Montaigne, con sus Essays, estableció la autonomía del género. Y en Inglaterra, Francis Bacon. ¿Qué quiere decir ensayo? La palabra ensayo proviene del latín tardío exagium, que quiere decir pesar. También se relaciona con el ensaye, prueba o examen de la calidad o bondad de los metales. Ensayar es pesar, probar, examinar, explorar, reconocer. Ensayar es comprobar. El autor comprueba lo que piensa y lo manifiesta de una manera informal, como una conversación escrita entre él y el lector, con la complicidad del texto. La definición del ensayo, ¿qué es? Ortega y Gasset, por ejemplo, nos dice que el ensayo es la ciencia sin la prueba explícita.
Alfonso Reyes, gran ensayista, nos dice que el ensayo es la literatura en su función ancilar. Eduardo Gómez de Barquero nos dice que el ensayo está en la frontera de dos reinos, en el de la didáctica y el de la poesía, y que hace excursiones de uno a otro género. Pero lo que sí es cierto, y todos están de acuerdo en ello, todos los ensayistas, es que el ensayo es y debe ser un texto crítico, en prosa, en que el autor expone una interpretación personal y razonada sobre un tema, o sin tema, pero eso sí, con hondura, con madurez y con sensibilidad. Al ensayo no lo define el tema, sino la actitud del autor frente al tema. Es decir, en un ensayo debe notarse la postura personal. Es una hipótesis, una idea que se ensaya, producto de largas meditaciones y reflexiones. Lo esencial del ensayo es su sentido de exploración, su audacia, su originalidad, es la aventura del pensamiento. Es una divulgación, un juego brillante por el mundo de las ideas. Es un concepto incitante que invita a transgredir las normas estéticas e incluso morales. Es un producto crítico por excelencia. Es una construcción abierta que se apoya en el punto de vista de quien escribe. Implica la responsabilidad de exponer las propias ideas y opiniones y respaldarlas con el compromiso de la firma personal. ¿Cuál es el propósito de un ensayo? La persuasión. Consiste en exponer ideas, proponerle un diálogo al lector. Un ensayo no se propone agotar el tema, sino exponer su pensamiento y sus reflexiones fundamentadas para convencer, mostrar ideas y criterios personales, para que el lector entienda, reflexione y obtenga ideas nuevas, lógicas, acerca de algo. Su objetivo es enriquecer al lector mediante ponderaciones en torno de cualquier tema importante. Es un entretenimiento que requiere riqueza intelectual. ¿Qué temas trata un ensayo? Pues variado. Por ejemplo, Alfonso Reyes, que decía fue el ensayista más destacado en México, hablaba de traducción de textos. Martín Luis Guzmán, poniéndonos al tanto de su vida en el exilio. Jaime Torres Bodet hizo ensayos con la literatura de su viaje a Venecia. Sergio Pitol en torno de sus escritores preferidos. Juan García Ponce, ensayos en el terreno de la pintura. José de la Colina, su íntima relación con el cine. Juan Villoro, con las visiones del rock a lo largo de los años. Es decir, el ensayo tiene libertad temática. Es versátil porque permite tratar cualquier tema. En él cabe cualquier objeto de estudio y todas las disciplinas del conocimiento humano, sea filosófico, científico, histórico, artístico, educativo, literario, en fin. Es importante que en el desarrollo del texto se demuestre que el autor o la autora tiene autoridad para expresar un punto de vista sobre el tema. Recordemos, al ensayo no lo define el tema, sino la actitud del autor frente al tema. Es decir, debe notarse la postura personal. En cuanto a la estructura de un ensayo es libre. Es decir, sí debe tener planteamiento o introducción. Debe tenerlo. Se presenta un tema y su tesis, que puede ser a través de una pregunta, que puede tener más de una respuesta. ¿Qué es la tesis? La opinión del autor o de la autora sobre un tema debatible. Debe tener desarrollo. Se prueba y se sostiene la tesis.
se profundiza más sobre la misma, ofreciendo respuestas o más preguntas para la reflexión. Aquí van las descripciones, las narraciones, las citas, todo lo que defienda la tesis. Y, por supuesto, conclusión o conclusiones, que mantiene cierto paralelismo con la introducción por la referencia directa a la tesis, aunque se profundiza a la luz de lo expuesto en el desarrollo. Pero el acomodo de las partes en el texto depende del autor. Es decir, no sigue un orden riguroso ni sistemático en la exposición. Es una forma libre, que se revela contra todas las reglas. En el ensayo caben las dudas, los comentarios e incluso las anécdotas y las experiencias personales. ¿Qué extensión debe tener un ensayo? También la extensión es variada. Puede, para analizar el tema, ocupar un libro entero, pero también pueden ser unas cuantas cuartillas. El lenguaje que debe ser usado en un ensayo debe ser, eso sí, sencillo, claro y conciso. La exposición debe tener la cualidad de la sencillez y la precisión, para lo cual se recomienda evitar los rodeos innecesarios. Conviene el lenguaje académico y científico con la visión personal del asunto o del problema. Claridad en la expresión. Transparencia, que le da al lector una mayor comprensión de la autenticidad del pensamiento plasmado del ensayista. El tono del ensayo, eso sí, debe ser siempre polémico. El punto de vista del autor debe innovar en torno al tema, motivar a la reflexión al lector y manejar puntos de vista que sean controvertibles. Puede ser profundo, poético, didáctico, satírico, siempre y cuando sobresalga la amenidad sobre el rigor sistemático. Puede ser parcial, tener un tono personal. La autora o autor hablan de sí mismos, de sus opiniones, con un estilo ligero y natural. Puede tener un tono formal, que es más ambicioso y extenso. Se aproxima más al trabajo científico, aunque siempre interesa el punto de vista del autor o de la autora. ¿Qué género es o debe ser el ensayo? Es arbitrario, subjetivo, puede ser parcial. Es el más arbitrario de todos los géneros. Decía Alfonso Reyes, es el género centauro o es el centauro de los géneros. Está reconocido como un género literario, pero se reduce a una serie de divagaciones de aspecto crítico en las que se expresan reflexiones. Tiene parentesco con otros géneros. Por ejemplo, colinda con el trabajo científico, con la didáctica y con la crítica, según la manera con que se expone y se enjuicia el tema. Se acerca a la poesía lírica, en que lo esencial ¿por qué? Porque lo esencial en ambos es la nota individual. Los sentimientos, gustos y aversiones del autor o de la autora. Lo que los separa es el lenguaje. Es más conceptual y expositivo en el ensayo, y es más intuitivo y más lírico en la poesía. Al ensayo científico se le llama género literario científico. Otros géneros didácticos emparentados con el ensayo son el discurso, la disertación, el artículo de prensa, los diálogos como los de Platón y de Cicerón, la epístola, la miscelánea. Pero el ensayo no conoce fronteras. Visita otras casas y se adueña de ellas y no hay quejas de nadie. Si es en torno a alguien, a una figura, parece como biografía. Si contiene anécdotas sabrosas, sucesos humorísticos o graves, parece narrativa. Si se viste de toga y engola el tono sobre un tema erudito y enreda el lenguaje con aires de docto, habla de política o economía, entonces parece tratado científico o filosófico. Cuando entretiene, parece literatura. Cuando habla de algo presente o de modos interesantes de conocer lugares o cosas, parece periodismo.
Eso sí, el ensayo debe tener características. ¿Cuáles son las características del ensayo? Pues que es de una estructura libre, ya lo dijimos, variedad temática. El estilo sí debe ser cuidadoso y elegante, el tono variado. Eso sí, el común denominador de todos los ensayos es la manera particular con que la autora o el autor ve el mundo. ¿Cuáles son los tipos de ensayo que existen? Vamos a ver algunos. El ensayo literario. Variedad y libertad temática. Corresponde más a un problema de forma que de fondo. Aquí el autor o autora plasma sus impresiones o reflexiones acerca de la vida de manera personal y subjetiva, su visión particular, poniendo ideas en juego que abarcan diversas disciplinas, como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia, la política, en un misceláneo dinámico y libre. El ensayo científico es una de las fronteras entre ciencia y poesía. El género literario científico parte del razonamiento científico y de la imaginación artística. Ambos dependen de la capacidad imaginativa. El ensayo comparte con la ciencia un propósito esencial: explorar la realidad y aproximarse a la verdad de las cosas. El ensayo comparte con el arte la originalidad, la intensidad y la belleza expresiva. Los aspectos esenciales del ensayo son dos. Uno es academicismo y visión personal. Es decir, uno es el academicismo y otro es la visión personal. Si solo existe uno de los dos, entonces es otro tipo de escrito, pero no es un ensayo. Se trata con seriedad y con rigor el tema escogido, pero también se especula, se juega, se mira desde la subjetividad. La primacía la tiene la nota individual, como ya hemos dicho, los sentimientos del autor o autora, sus gustos y aversiones. Ahora, un ensayo no surge de repente, ni acabado, ni por generación espontánea. Hay momentos para su elaboración. Siempre es primero la preescritura, es decir, hay que documentarse, hay que consultar fuentes, hay que tener una lista de ideas propias y de ideas ajenas respecto del tema. Después viene la escritura en sí, la redacción, la elaboración de párrafos simples con el tema, punto de vista, ¿para qué? Para ir ubicando al lector. Si el párrafo base es sólido, se facilita la construcción y el desarrollo del texto. Después viene la post-escritura. Se sugiere que se deje, enfriar, por decirlo así, el escrito para superar la emotividad y evaluar la consistencia. Después de algunos días o semanas se retoma, se lee, se tacha, se desplaza, se vuelve a leer. Y mientras más tiempo se le dedique a esta parte de la postescritura, serán mejores los resultados. Ahora surge la pregunta, y es normal: ¿cómo escribir un ensayo? Hay algunos requerimientos básicos. Poseer un perfecto dominio de la materia, una buena dosis de cultura general para desarrollar el tema artísticamente como una pieza musical, con variadas y ricas relaciones tonales. Escribir de algo tan familiar que ya sea parte de la autora o del autor, y también requiere de la experiencia propia, porque el ensayo exige rigor. Rigor al escribir bien. Rigor al sustentar la validez de la opinión. Confrontación con otros textos, aportar un análisis con fundamentación y una hipótesis central.
rigor en la explicación de las causas del problema, investigar, recopilar datos, conjuntar opiniones. Es importante el rigor en el ensayo. Utilizar las habilidades del razonamiento, aplicar estrategias del pensamiento crítico. Como el proceso de pensar no es lineal, a veces se siente uno confundido. Entonces es recomendable formular preguntas orientadoras que guíen, aunque no se evidencien en el producto final. Estoy hablando a la hora de la redacción. Responder con pensamiento crítico a las preguntas. Las preguntas no aparecen en el ensayo, claro, pero sí las respuestas. Un elemento importantísimo del ensayo es el pensamiento crítico. Es más, es indispensable en la elaboración de ensayos. El pensamiento crítico es, además, indispensable en la educación superior y en cualquier profesión. Hay estrategias de razonamiento para desarrollar el pensamiento crítico. Y esas estrategias son evaluar, discutir o dialogar, analizar, criticar, explicar, describir, argumentar, demostrar. Tomemos cada una por separado. Evaluar. ¿Qué es? Es estimar el valor de algo. Establecer el uso, la meta y el modelo desde donde se juzgue el valor de una cosa, tema o problema. Realizar discernimientos y juicios de valor. Elaborar una lista de las razones en las que se basan los juicios. Especificar ejemplos, evidencias, contrastes, detalles que apoyen a los juicios y clarificar los razonamientos. Discutir o dialogar, dar pros y contras sobre las aseveraciones, cotizaciones, políticas, etc. Sirve elaborar una lista con los principios que se deben comparar y contrastar. Por ejemplo, entre la teoría y la práctica, entre distintos autores y la experiencia propia. Juzgar las similitudes y las diferencias de cada uno. Aportar detalles, ejemplos que apoyen y aclaren los juicios que allí exponemos. Considerar sobre todo las similitudes y las diferencias. Definir la importancia de las similitudes y las diferencias en relación con la finalidad de los principios que se estén comparando. Un elemento importante del pensamiento crítico es analizar, es decir, dividir en partes. Dividir el objetivo de la cosa, tema o problema, ya sea ensayo, proceso, procedimiento, objeto, entre sus partes principales, núcleos temáticos. Relacionar estas secciones o núcleos unos con otros. Criticar, es decir, juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa. Sirve elaborar una lista con los aspectos buenos y los aspectos malos. Y entonces se desarrollan los detalles, se dan ejemplos, se contrastan, que vayan apoyando los juicios. Sobre todo, los juicios que sean de calidad. Explicar. Cuando explicas, das cuenta de un pensamiento crítico en un ensayo. ¿Qué es explicar? Es demostrar las causas y las razones de una cosa o de un problema. Señalar las causas y los efectos o las consecuencias y por pasos. Elaborar una lista de factores que influyen en el desarrollo de la evidencia y la influencia potencial de cada uno de los factores. En un ensayo debes describir, es decir, dar las características principales de una cosa, de un problema, de una situación. Entonces allí hay que elegir los aspectos que más destacan o que son los más importantes del problema. Hay que desarrollar los detalles, aclaraciones que ilustren y ofrezcan un retrato claro de la cosa o del problema o de la situación o de la tesis. Muy importante, argumentar, que es dar razones sobre la toma de una posición contra otra, en cuanto a una cosa, situación o problema, como decíamos. Para esto es recomendable elaborar una lista de razones para tomar una posición en cuanto
algo. Elaborar una lista de razones contra la posición, es decir, la posición opuesta. Refutar las objeciones contra las razones propias y defenderlas contra esas objeciones. Ampliar las razones, objeciones con respuestas, detalles, ejemplos, consecuencias, etc. Cuando ya hiciste todo eso, también tienes que demostrar. Es decir, mostrar algo, suministrar evidencias, clarificar los fundamentos lógicos de las evidencias, apelar a principios, a sus leyes, ofrecer extensas opiniones, dar ejemplos. Todo eso es elaborar ensayos. Puedes consultar también a algunos escritores ensayistas para que los tomes de referencia. Está Salvador Novo, algunas de sus obras, de sus ensayos famosos son Antología del Pan, en el Ensayo Mexicano Moderno, tomo 2, y 10 lecciones de teatro, del Fondo de Cultura Económica. Otro buen ensayista fue Octavio Paz. Un texto es El laberinto de la soledad, famosísimo, con el cual influyó para que le dieran el Premio Nobel de Literatura. Hay otro ensayo buenísimo del que se llama Libertad bajo palabra, editado por el Fondo de Cultura Económica. Hay otros escritores ensayistas mexicanos del siglo XIX, como Guillermo Prieto o Ignacio Ramírez el Nigromante. Algunos ensayistas mexicanos del siglo XX, Justo Sierra, José Vasconcelos, Fernando Benítez, Pablo González Casanova, Carlos Monsiváis, Jaime Torres Bodet, el mismo Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, ya lo había mencionado, Martín Luis Guzmán, también ya lo había mencionado, Sergio Pitol, José de la Colina, Juan Villoro, en fin. Si quieren saber más acerca de lo que es el ensayo y cómo se elaboran ensayos y sus características, pues pueden consultar a María Elena Arenas Cruz en un texto que se llama Hacia una teoría general del ensayo, o pueden consultar a Aullón de Haro, Pedro Aullón de Haro. Tiene un texto que se llama Teoría del ensayo, o también puede ser Oscar Díaz, se llama el texto El ensayo hispanoamericano del siglo XIX, discurso hegemónico masculino, y algunos otros como José Miguel Oviedo, Breve historia del ensayo hispanoamericano del siglo XIX, Acerca del ensayo de Juan Villoro, El ensayo entre el paraíso y el infierno de Liliana Weinberg, entre otros. Soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes y espero les haya servido este ensayo sobre el ensayo. Gracias y hasta la próxima.